Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy martes 13 de diciembre. El ex CEO y fundador de FTX fue arrestado en las Bahamas. El primer ministro dice que lo extraditará rápidamente a Estados Unidos previa petición formal. Twitter disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad. El ex jefe del consejo es tendencia en Twitter por sus polémicos tweets del pasado. La Cámara de Representantes aprobó la ley de defensa que, entre otras cosas, incluirá la derogación de la orden de vacunación para los miembros del servicio militar. Los inmigrantes ilegales en Washington pronto podrían ser elegibles para un seguro de salud, mientras la Casa Blanca quiere más dinero para aumentar la seguridad fronteriza al expirar una importante política fronteriza. El ex CEO y fundador de FTX fue arrestado ayer. Fue detenido en las Bahamas luego que la Fiscalía estadounidense presentara cargos penales contra él. Es posible que enfrente una posible extradición a Estados Unidos. Las autoridades de Bahamas detuvieron el lunes a Bankman-Fried a pedido del gobierno estadounidense. Está detenido en virtud de la ley de extradición de Bahamas. Bankman-Fried está siendo investigado penalmente por las autoridades estadounidenses y bahameñas tras la quiebra de FTX en noviembre. La empresa de criptomonedas se declaró en quiebra cuando se quedó sin dinero. Colapsó luego que su mayor rival, Binance, decidió retirarse de un posible acuerdo de rescate y se produjo una bancarrota. Los inversores retiraron $6,000 millones de la plataforma en 3 días. FTX no pudo cumplir con todas las solicitudes de retiro porque al parecer trasladó los depósitos de sus clientes a Alameda Research, el brazo inversor de Bankman-Fried. Millones de usuarios de FTX perdieron acceso a sus criptocarteras. No está claro qué cargos enfrentará Bankman-Fried, pero la acusación fue sellada. Se espera una lista de cargos que incluyan fraude y blanqueo de dinero. Bankman-Fried fue el segundo mayor donante individual del Partido Demócrata en el ciclo electoral de este año. Aportó cerca de $40 millones en las elecciones de 2022. El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo que Bahamas extraditará rápidamente a Bankman-Fried a Estados Unidos una vez que se haga pública la acusación y las autoridades estadounidenses presenten una solicitud formal. Estaba previsto que Bankman-Fried testificara de modo virtual sobre la quiebra de FTX ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes. Twitter disolvió el lunes su Consejo de Confianza y Seguridad. Se trataba de un grupo de voluntarios formado en 2016 para asesorar a la compañía sobre la incitación al odio y otras cuestiones en la plataforma. Los miembros del consejo recibieron un correo electrónico que decía: a medida que Twitter avanza hacia una nueva fase, estamos reevaluando la mejor manera de incorporar perspectivas externas a nuestro trabajo de desarrollo de productos y políticas. Como parte de este proceso, decidimos que el Consejo de Confianza y Seguridad no es la mejor estructura para hacerlo. La semana pasada renunciaron 3 miembros del Consejo alegando su preocupación por la seguridad de los usuarios de Twitter. Musk respondió acusando a los propios miembros del Consejo de negarse a tomar medidas contra la explotación infantil. Joel Roth, ex responsable de confianza y seguridad de la empresa, también renunció en noviembre. Roth apareció con frecuencia en los llamados archivos de Twitter, junto con Biljada Gad. Ambos eran miembros de un grupo implicado en actividades de moderación de alto nivel. Taibbi describió el grupo como un cuadro más pequeño y poderoso de altos ejecutivos políticos. Dijo que el grupo funcionaba como una Corte Suprema de moderación de alta velocidad que emitía decisiones del contenido sobre la marcha, a menudo en cuestión de minutos y basándose en suposiciones, corazonadas e incluso búsquedas en Google, incluidos casos en los que estaba implicado el presidente. Desde la publicación de los archivos de Twitter, Roth se enfrentó a una oleada de críticas de otra naturaleza en Internet. Se están compartiendo y comentando capturas de pantalla de muchos tweets anteriores de Roth con contenido explícito inapropiado de naturaleza sexual. Creo que el arte de la confianza y la seguridad como disciplina consiste en desarrollar los procedimientos mediante los cuales se toman decisiones imposibles, desordenadas y blandas sobre los contenidos de Internet. Mientras tanto, la periodista Bari Weiss publicó la 5ª parte de los archivos de Twitter el lunes por la tarde. Allí detalla cómo Trump fue expulsado del sitio a pesar de que los empleados de Twitter determinaron que no violó las políticas de Twitter. La justificación dada fue debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Weiss señala cómo otros jefes de Estado incitaron a la violencia sin ser vetados,
como el ex primer ministro de Malasia que tuiteó que los musulmanes tienen derecho a estar enfadados y a matar a millones de franceses por las masacres del pasado, o el ayatolá de Irán que dijo que Israel es un tumor canceroso maligno en la región de Asia Occidental que tiene que ser extirpado y erradicado. En respuesta a las críticas por anteriores decisiones de moderación de contenidos, Joel Roth tuiteó el 1 de diciembre. Se puede hacer de mariscal de campo todo el día sobre decisiones y errores concretos, pero el verdadero trabajo es averiguar cómo tomar decisiones basadas en principios cuando todo lo que tiene son malas opciones. La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de casi $860,000 millones. Se trata de una ley anual de aprobación obligatoria que fija los niveles de gasto en defensa. Veamos qué contiene y qué dejó fuera. En una gran victoria para los críticos de las políticas anti-COVID-19 del presidente Biden, la Ley de Autorización para la Defensa Nacional, o NDAA, este año incluirá la derogación de un mandato de vacunación para los miembros del servicio militar. Esto es lo que dijo el senador Ron Johnson al respecto. La vacuna no previene la infección, no previene la transmisión. ¿Por qué obligar a alguien a vacunarse? Es una locura. En virtud del mandato, todos los empleados federales, incluidos los miembros del servicio militar, debían vacunarse contra el COVID-19 o perderían su empleo. En las últimas semanas, los republicanos intensificaron sus esfuerzos para derogar el mandato de una vez por todas. Esto dijo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en Fox News. Vamos a asegurar que se levante ese mandato de vacunación en nuestro ejército porque encontramos que están echando a los hombres y mujeres que han estado en servicio. Los demócratas cedieron en esta cuestión, dando a los republicanos una importante victoria política. Ahora pasemos a Ucrania. El proyecto de ley también concederá otros $800 millones de los contribuyentes a la iniciativa de ayuda a la seguridad de Ucrania. Estados Unidos ya envió unos $68,000 millones en ayuda humanitaria y militar a Ucrania en 3 grandes paquetes. Los críticos señalan que los estadounidenses no saben exactamente cómo está utilizando Ucrania la ayuda. Los informes indican que las armas adquiridas con fondos de los contribuyentes acabaron en lugares tan lejanos como Nigeria, en manos de grupos terroristas. Los republicanos intensificaron sus llamamientos para que se audite el uso que le da Ucrania a los fondos de los contribuyentes. Pido una auditoría de cada centavo que se envió a Ucrania, incluido el dinero de la ayuda y cualquier otro dinero que se haya dado al gobierno ucraniano. En cuanto al aborto, el proyecto de ley no aborda una política abortista anunciada recientemente por el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Según esta política, el dinero de los contribuyentes se utilizaría para financiar los gastos de viaje de las mujeres militares para someterse a un aborto. Los republicanos se apresuraron a criticar la decisión, que el senador Roger Marshall calificó de indignante. Aunque el texto del proyecto de ley no da luz verde activamente a esta política, tampoco contiene el lenguaje que la prohíba. Esto significa que si el proyecto de ley se aprueba sin prohibir la política, los contribuyentes se encontrarán indirectamente pagando la factura de los abortos. Por otra parte, la senadora Amy Klobuchar rechazó un controvertido proyecto de ley, la llamada Ley de Competencia y Protección del Periodismo o JCPA, sustituirá algunas leyes antimonopolio vigentes. Esto permitirá a las empresas de medios de comunicación unirse para negociar con las plataformas de las grandes empresas de tecnología como Facebook, Google y Twitter. El senador Mike Lee dijo lo siguiente. La JCPA tiene un gran potencial para ser desastrosa para la competencia en la propia industria de las noticias. Lee dijo que también tiene un gran potencial para aplastar los noticieros locales bajo los pulgares de los gigantes tecnológicos y los grandes medios de comunicación. La propuesta del senador Joe Manchin de cambiar las regulaciones de permisos de combustibles fósiles tampoco llegó a la Ley de Autorización para la Defensa Nacional. Esta propuesta facilitaría que las nuevas empresas de combustibles fósiles recibieran luz verde federal. En la actualidad, estos proyectos pueden tardar años en ponerse en marcha debido a la burocracia federal y a las estrictas normas medioambientales. La cuestión es cuánto sufrimiento y cuánto dolor quieren infligir al pueblo estadounidense durante ese tiempo. Les aseguro que cuanto más tiempo pase, más subirá el precio. Eso es a lo que nos enfrentamos hoy en Estados Unidos en materia de energía. Ahora la Ley de Autorización de la Defensa Nacional se dirige al Senado, donde es probable que se apruebe siguiendo las líneas ampliamente bipartidistas. Queda la duda de si el presidente Biden firmará el proyecto de ley, ya que anularía su mandato de vacunación de agosto del 2021. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tenemos información sobre un tuit pro vida
que causó que un director ejecutivo se viera obligado a dejar su trabajo. Lo espero después del corte. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Se espera que la política fronteriza denominada Título 42 finalice este mes. Ahora el gobierno pide miles de millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza. Mientras tanto, el gobierno federal consiguió que los inmigrantes ilegales puedan recibir asistencia médica en el estado de Washington. La administración Biden aprobó la llamada exención de innovación estatal que permite al estado de Washington ofrecer seguro médico a los inmigrantes ilegales. El estado de Washington solicitó la exención para ampliar el acceso de los residentes a planes de salud cualificados, planes dentales independientes, así como al programa estatal de cuidado asequible, independientemente de su estatus migratorio. Los departamentos de la administración Biden afirman que la exención ayudará a Washington a trabajar en pos de sus objetivos de mejorar la equidad sanitaria y reducir las disparidades raciales, ampliando el acceso a la cobertura de la población no asegurada a través del intercambio estatal. Todo ello sin aumentar los costos para los actualmente inscritos. Según un alto cargo del Instituto Manhattan, la exención del seguro de enfermedad en Washington podría costar a los contribuyentes hasta $1,000 millones al año. La exención será efectiva desde enero de 2024 hasta diciembre de 2028, sujeta a que el Estado acepte términos y condiciones específicos. Mientras tanto, en la frontera sur, 1,500 personas cruzaron durante la noche del domingo el Río Grande desde México hasta El Paso, Texas. Según los informes, podría tratarse de uno de los mayores cruces jamás registrados en la región. En total, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, encontró a unos 2,400 inmigrantes ilegales que intentaban entrar en el sector de El Paso el domingo, según el sitio web de la ciudad de El Paso. La CBP aún no publicó sus propias estadísticas de noviembre, pero en septiembre y octubre se registró un fuerte aumento de los encuentros con inmigrantes en El Paso con respecto a hace un año. Las autoridades se preparan para un nuevo aumento de los cruces de inmigrantes a Estados Unidos a partir del 21 de diciembre, fecha en la que expira la política fronteriza conocida como Título 42. El Título 42 fue implementado por el entonces presidente Trump a inicios de la pandemia de COVID-19. Los inmigrantes ilegales procesados en virtud de esta política no pueden solicitar asilo en Estados Unidos y son expulsados del país. El Departamento de Seguridad Nacional calcula que cada día entre 9,000 y 14,000 inmigrantes podrían intentar entrar ilegalmente en el país tras la desaparición del Título 42. La Casa Blanca se prepara ahora para la afluencia prevista, solicitando al Congreso más de $3,000 millones para reforzar la seguridad fronteriza. Los funcionarios dijeron que habrían pedido el dinero independientemente de la expiración del Título 42. Interceptaron una balsa con más de 10 cubanos a bordo el lunes. Los guardacostas de Cuba los localizaron cuando intentaban abandonar la isla con destino a Estados Unidos. 2 lanchas guardacostas interceptaron a los balseros y arrastraron la embarcación de vuelta a la isla. La grave recesión económica de Cuba provoca un aumento masivo de la inmigración desde la isla caribeña. Algunos inmigrantes intentan llegar a Florida en desvencijadas embarcaciones, aunque la mayoría vuela a Centroamérica o México y llega a la frontera estadounidense por tierra. En el año fiscal 2022 se detuvo a 220,000 cubanos en la frontera entre Estados Unidos y México, batiendo récords anteriores.
A la gran mayoría se les permitió entrar en Estados Unidos para realizar trámites de inmigración. En Los Ángeles, ayer la alcaldesa Karen Bass declaró el estado de emergencia para las personas sin hogar. Es la primera medida que toma desde que juró su cargo el domingo. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el lunes el estado de emergencia para las personas sin hogar en la ciudad. Esta es una de sus primeras medidas como alcaldesa. Bass dijo, cita, mi misión es dirigir a Los Ángeles en una nueva dirección con un enfoque urgente y estratégico para resolver uno de los retos más difíciles de nuestra ciudad y crear un futuro más brillante para cada angelino. Bass había centrado su campaña en la crisis de los indigentes y cuando juró su cargo el domingo prometió tomar medidas rápidamente. Según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, este año hay casi 70,000 personas sin hogar en la ciudad. Eso es un 4% más en comparación con 2020. La nueva alcaldesa dice que su declaración de emergencia conducirá a una estrategia unificada en toda la ciudad y abrirá nuevos caminos para maximizar nuestra capacidad de trasladar urgentemente a las personas a un hogar. La alcaldesa también hizo hincapié en que la ciudad necesita construir rápidamente más viviendas y aumentar los esfuerzos para trasladar a los sin techo a viviendas permanentes. ¿Qué pasaría si te obligaran a dejar tu trabajo por expresar una postura política? Bueno, un exdirector ejecutivo de una compañía de videojuegos habló abiertamente sobre su experiencia después de que su tuit pro vida se volviera viral. He bromeado con algunas personas sobre que no sabía que mi tuit iba a tener 12 millones de visitas o probablemente habría dedicado un poco más de tiempo a la redacción. John Gibson es cofundador y exdirector ejecutivo de Tripwire Interactive, una importante empresa de desarrollo de videojuegos que fabrica juegos como Killing Floor 2, como se ve en este video. Dice que el ambiente de trabajo era increíble, pero se puso tenso con solo hacer clic en un botón. En septiembre de 2021, Gibson tuiteó lo siguiente: orgulloso de que la Suprema Corte afirme la ley de Texas que prohíbe el aborto de bebés que se les detecte el latido del corazón. Me dedico al entretenimiento y no muestro mi postura política a menudo. Sin embargo, con tantos compañeros apoyando abiertamente del otro lado del tema, sentí que era importante dejar constancia como desarrollador de juegos pro vida. Poco después del tuit, una empresa que trabajó con Tripwire durante más de 3 años tuiteó: no podemos continuar trabajando con la conciencia tranquila con Tripwire bajo la estructura de liderazgo actual. Comenzaremos la cancelación de nuestros contratos existentes con efecto inmediato. Y luego, un grupo de empleados de su propia empresa se negó a volver a trabajar con él. Debido a eso, tuve que dejar mi rol como director ejecutivo. Y finalmente tuvimos que vender la empresa. Porque los desafíos de volver con algunas personas que no querían trabajar con alguien con un punto de vista diferente al de ellos era más desafiante de lo que algunos de los otros dueños de la compañía querían enfrentar. Pero explicó que los problemas también sucedieron para otras personas, ya que cierto desarrollador de juegos que está a favor del aborto recibió amenazas de muerte por su postura. Yo digo que hablemos de política y religión. Estamos en una situación que me parece un momento muy desafiante en nuestro país. En el pasado, cuando las cosas se pusieron tan difíciles, por lo general resultó en una guerra. Esas preguntas se respondían con balas, bombas y pistolas. Y creo que es mejor si hablamos de eso. Y es mejor si tenemos un diálogo. Es mejor que los lados con sentimientos muy fuertes y puntos de vista muy desafiantes puedan unirse y encontrar puntos en común o compromisos, sin hipérboles, retórica y amenazas violentas, y tratando de sacar a las personas de sus trabajos. No creo que esa sea la manera correcta de hacerlo. Ahora vamos a un breve corte y aprovechando les invito a suscribirse a nuestro canal de NTD en español y a activar la campanita para recibir las notificaciones. También ingrese a es.theepochtimes.com en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth,
no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Ahora un grupo sin ánimo de lucro dice que identificó otras 2 comisarías con vínculos con el régimen comunista de China en ciudades de Estados Unidos. Los nuevos lugares identificados forman parte de los más de 100 centros policiales repartidos en 53 países. Una ONG descubrió 48 nuevas comisarías de policía en el extranjero vinculadas al régimen comunista chino. 2 de ellas en Estados Unidos, donde en Los Ángeles y Nueva York. Safeguard Defenders, una organización sin ánimo de lucro, informó de sus hallazgos en un reciente informe actualizado. La actualización identifica 102 comisarías en total a nivel internacional. El informe encontró que el régimen comenzó a establecer las comisarías en 2016. ¿Cuál es el motivo? La directora de campaña del grupo, Laura Hart, dijo a CBC News que estas instalaciones forman parte de una red de represión transnacional. These stations have been established by at least 4 local public security bureaus back in China, the 4 we identified, but building on a pre-existing network of United Front Work organizations. El Frente de Trabajo Unido es una agencia de China que trabaja para promover los intereses del régimen comunista en el extranjero. Por ejemplo, difunden propaganda, llevan a cabo operaciones de influencia en el extranjero y ayudan a transferir tecnología a China. Hart afirma que el Partido Comunista Chino, o PCC, utiliza estas comisarías para vigilar a los disidentes chinos y obligarlos a regresar a China para ser perseguidos, pero dice que las redes del PCC también participan en otras actividades. Un grupo chino-americano del norte del estado de Nueva York está informando a los residentes locales sobre cómo el PCC está extendiendo su influencia en las comunidades estadounidenses. El jueves, la Asociación China de Mount Hope organizó una mesa redonda sobre la amenaza del PCC. El panel explicó los métodos que utiliza el PCC para infiltrarse en las sociedades. El profesor universitario y exoficial del ejército estadounidense, Sean Lin, dijo que el PCC está llevando a cabo una guerra sin restricciones y sin armas. For example, in the chemical warfare, you know about fentanyl, right? The China produces fentanyl, and then, or sometimes the raw material for fentanyl and its derivatives, and shipping to Mexico and then coming to the United States. Chris Chappell, presentador del programa de YouTube China Uncensored, explicó la guerra informativa del PCC. They're trying to actively shape how Americans think about China. And they do this through tremendous control over American media and American Big Tech. Dijo que el 90% de los medios de comunicación estadounidenses son propiedad de 5 empresas, y todas esas empresas tienen intereses comerciales en la China comunista. En cuanto a las comisarías en el extranjero, Safeguard Defenders informó que las fuerzas de seguridad de 12 países, incluido Estados Unidos, están iniciando investigaciones. China recuerda al médico chino que fue uno de los primeros denunciantes durante los inicios de la pandemia en Wuhan, en China. Julián Bertone nos tiene más información. Adelante, Julián. Con la lenta reapertura de China tras los cierres provocados por su política de cero COVID, miles de internautas chinos están acudiendo a la cuenta de redes sociales de un conocido médico denunciante fallecido para compartir la noticia. Un usuario escribió en la última publicación de Li Wenlian en Weibo: "El polvo se asentó, estamos reabriendo". Y los residentes en Wuhan también recordaron su valentía. Le agradecemos y lo recordamos en nuestros corazones.
Es difícil hablar por nosotros mismos, expresar opiniones o ideas diferentes y ser aceptados o respetados. Creo que el Dr. Li Wenyan hizo un buen trabajo con esto. Tuvo la valentía de decir la verdad. Li Wenliang fue uno de los primeros denunciantes durante los inicios de la pandemia en Wuhan, China. En su momento fue castigado por la policía por lo que llamaron a difundir rumores, después de que intentara advertir a la gente sobre el nuevo virus. Más tarde murió de COVID-19. Su muerte provocó dolor y enfado en la población. Las autoridades, basándose en algunas consideraciones políticas, prefirieron no hacer pública la situación de la epidemia. Cuando la ira alcanzó su punto álgido en China, Li fue reconocido por el Partido Comunista Chino como un héroe. Pero el intento de calmar a la opinión pública no impidió que la gente acuse al PSC tanto de restar importancia a la situación como de encubrir la propagación del virus. A día de hoy, los muertos por COVID-19 llegan a millones en todo el mundo. El grupo Brasil Was Stolen reveló un segundo informe con nuevos hallazgos de las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre. Aquí le tenemos los detalles. El grupo Brasil Was Stolen, a través del consultor político Fernando Cerimedo, expuso el domingo nuevas irregularidades en las elecciones presidenciales de Brasil, luego de que el mes pasado hiciera público su primer informe con presuntas irregularidades en las máquinas de votación. El nuevo informe señala el hallazgo de votos fantasma, es decir, urnas donde un elector ya había votado por otras personas. Esto significó que algunas personas no votaran porque ya se habían registrado sus votos. Según el grupo, en todas las urnas donde habría ocurrido este fenómeno se favoreció al candidato de izquierda Luis Inácio Lula da Silva. Cerimedo también dijo que esto ya habría ocurrido en 2014, según un informe del Partido de la Socialdemocracia brasileña. NTD no ha podido corroborar esta información independientemente. El experto señaló que durante la primera y segunda vuelta se registraron votos fantasma, con un incremento de estos en la segunda vuelta. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.